La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola a todos, gracias por acompañarnos nuevamente en las Open Sessions de Multiplica. Mi nombre es Mónica Ulloa y los saludo desde Colombia. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Richard Johnson, el director de Multiplica América. Él es todo un experto en analítica digital y hoy nos estará hablando de integrar Google Analytics 360 y DoubleClick Suite como toda una combinación perfecta. En esta charla nos comentará casos y ejemplos de la integración entre ambas plataformas y cómo un negocio de cualquier industria puede optimizar desde su inversión en marketing hasta sus procesos de compra online. Bienvenido, Richard, gracias por acompañarnos. Buenos días, Mónica. Bueno, ella es Mónica Ulloa, parte del equipo Multiplica. Aprovecho de presentarla también porque nos da el gusto y placer de Muchas ser gracias. anfitriona también de todas estas sesiones, no solo de esta presente, sino de otras que vendrán, ¿cierto? Entonces, tal como lo dice Moni, la verdad sí, para mí un verdadero placer. Recuérdame cuánto tiempo tenemos, porque yo suelo alargarme. Tenemos ¿Son una 40 hora. minutos? Sí, Una hora. 40 minutos, una Perfecto. hora, correcto. Sí, Perfecto. Entonces, tienes el don de la palabra y bueno, sí, finalmente tus charlas siempre resultan siendo muy acogedoras. Entonces, por eso también digo que es un honor hoy poder tenerte nuevamente. Y antes de comenzar, les recuerdo a nuestros asistentes que pueden hacer sus preguntas en el panel del GoToWebinar. Al final dejaremos un espacio para resolverlas. También los invitamos a compartir sus insights y comentarios en nuestras redes sociales. Y les recuerdo que la sesión está siendo grabada y la estaremos compartiendo posteriormente en nuestro canal de YouTube y también en nuestras redes sociales. Entonces, Richard, la palabra es toda tuya. muchas gracias, Mónica. Buenos días y buenas tardes. Si hay gente en otros horarios. Bueno, la plática de hoy, titulada Integrando Google Analytics 360 y DoubleClick, la combinación perfecta, la hemos pensado básicamente como una de las primeras sesiones que queremos ir realizando en estas Open Session, partiendo quizá por esta, que es un poco más elemental, más fundamental respecto a las integraciones o al por qué esto termina siendo importante o interesante, al menos para distintos negocios digitales. Pero como ya lo decía, nuestra intención es que esta sea una de las primeras pláticas o charlas de una serie en donde podamos ir materializando, ejemplificando y mostrando el valor de estas plataformas, sobre todo en este ecosistema analítico publicitario que se hace mucho más relevante de cara a la mejora y a la optimización de nuestra inversión publicitaria. Entonces, bueno, en primer lugar, como ya lo dijo Moni, bueno, una presentación muy rápida, que les habla, yo soy director de Multiplica América, orgulloso director de Multiplica América, desde ya hace un par de años, casi 3 aquí en México, y he venido desarrollando mi carrera en temas de analítica hace un buen rato. He tenido también la bonita oportunidad de ser profesor de máster de analítica digital, y también he tenido la posibilidad de participar en una serie de proyectos de distinto calibre, ¿cierto? Pero también de distinta naturaleza en cuanto a analítica en distintos países. Por lo tanto, más que experto, la verdad, más que la palabra experto, yo diría más apasionado. Cuando alguien tiene pasión por lo que hace, básicamente busca hasta lo que sea necesario para poder explicarlo. Entonces, el caso, en el tema de hoy día quisiéramos compartir justamente esta integración desde el punto de vista de lo que hemos venido haciendo como Metriplica. Metriplica en sí
bueno, esta es la agenda, antes de saltarme un poco. Esto es lo que estaremos viendo en los próximos 40, 45 minutos, más allá de lo que es Metriplica. ¿Por qué hablar de esto? Porque es importante. Una breve definición del ecosistema, cuáles son las piezas, los roles, los actores que juegan un papel en todo este tema de las integraciones. Y le hemos puesto la dinamita, ¿cierto? La creación de audiencias de alto nivel, que sin lugar a dudas uno de los puntos más destacados a considerar respecto a estas integraciones. En el quinto punto, queremos contarles también una experiencia muy propia, muy nuestra, como caso, que es la aplicación de un modelo de scoring de usuario llamado Audience Score, que justamente hace uso de estas integraciones con las plataformas de doble clic. Y finalmente algunas ideas generales de siguientes pasos después de todo este vendaval de ejemplos y casos y descripciones de estas integraciones. Entonces, en primer lugar, y de forma muy breve, pero me permito también poder comentarles un poco quiénes somos, Metriplica en sí es una consultora, ¿cierto?, de optimización y analítica digital, que tal como lo mencionamos acá, nuestra pasión es impulsar la mejora continua a partir de la medición de los canales digitales, pero a partir de la medición, en un estricto rigor de poder lograr, a partir de la data, no solo democratizar la información, generando visualización, análisis, distribución de la información, sino también siendo capaces con nuestros clientes de generar insights para la toma de decisiones. Metriplica actualmente está presente en una serie de países, en Hispanoamérica, evidentemente en España, donde nacimos hace casi ya más de 10 años, luego en Latinoamérica, donde estamos en Santiago, en Chile, en Perú, Colombia, Argentina, eventualmente también aquí en México, donde estoy en este momento, y también algunas oficinas comerciales en Estados Unidos. Y quizá para ya terminar un poco lo que es el contexto de Metriplica como consultora, hoy también tenemos digamos, el orgullo de poder contar con partners de alto nivel, como lo son Adobe, Clicktel y por supuesto Google, del cual somos resellers, Google Certified Partner y resellers de su plataforma 360 para toda Latinoamérica. Ahora, a lo que nos convoca, ¿por qué hablar de esto? ¿Por qué hablar de DoubleClick? ¿Por qué hablar de Google Analytics en este contexto muy enfocado al 360, ¿cierto? Al 360. A ver, 4 grandes ideas. En primer lugar, la necesidad de los negocios digitales de superar los fundamentos de la medición que se han basado generalmente en entender cuánto tráfico tenemos y qué hacen. Lo esencial hoy es entender el recorrido del cliente, lo que se llama el Customer Journey. Es esencial poder comprender tendencias o patrones de uso y comportamiento para poder de alguna manera determinar cuáles son las prioridades de optimización de nuestro sitio. A partir de ese comportamiento determinar cuáles son los mejores mensajes o comunicaciones que podemos realizar con usuarios que nos visitan o usuarios que potencialmente pueden visitar nuestro sitio. En segundo lugar, obtener insight, no solo datos, en línea con el punto anterior. Acá estamos hablando de que la data en sí, la data bruta, sin procesamiento, sin análisis, si tienes el cerebro humano que es capaz de asociarla a un contexto de negocio, no tiene utilidad. Por lo tanto, los insights en este caso tienen que ver con poder comprender la naturaleza, las intenciones de la visita, entender cómo es la experiencia del usuario en nuestros canales digitales, y a partir de ahí poder tomar acciones, tomar decisiones, ya sea en temas de lo que vamos a hablar a continuación, de lo que se llama el pre-click o el post-click. En tercer lugar, y ya un poco más enfocado en el contexto de la adquisición de tráfico, de adquisición de audiencias, claramente el tercer punto, crear mejores audiencias para nuestras campañas. Esto va en la línea muy clara de que una campaña con un mejor targeting, con un mejor enfoque respecto a la audiencia, sin lugar a dudas tiene un potencial de conversión y de efectividad mucho mayor. Y por supuesto, el cuarto tiene que ver con el mejorar el target de nuestros anuncios justamente en la misma línea. A partir de una mejor capacidad de crear audiencias, estamos en mejor condición de poder crear mejores anuncios. Ahora, ¿qué ocurre en el escenario de un negocio que hoy justamente invierte dinero, invierte en marketing digital, cuenta con plataformas de analítica, ¿cierto? Ya sea, bueno, en este caso, el contexto de Google, pero muy bien puede ser Adobe u otras plataformas, ¿cierto? ¿Qué está ocurriendo actualmente? Es que cuando una organización intenta o desea
justamente integrar a estas plataformas de manera de generar esa sinergia, ¿cierto? Que tiene el saber características de un usuario en nuestro sitio y aprovechar esa información para poder crear mejores campañas. Bueno, en la práctica se da que el conjunto de plataformas existentes, si bien hoy día hay una amplia variedad en la industria y en el mercado, hoy obviamente existe ese factor de integración que genera sesgos o genera pérdidas de data entre las integraciones. Bueno, esto es básicamente un diagrama que Google nos ha compartido y que justamente habla de esa fuga como si fuese una vil cañería, ¿cierto? Como una vil alcantarilla, ¿cierto? En donde entre paso y paso vamos perdiendo parte de la información justamente por esa integración no nativa. Lo que hace Google, o lo que pretende Google justamente, es evitar esa fuga de data, esa fuga de cookies, si lo llamamos de otra manera, haciendo una integración nativa entre las plataformas que son parte tanto de la suite de analítica, como de la suite de digital marketing, como podría serlo Google AdWords o DoubleClick Digital Marketing. Por lo tanto, estas integraciones, como lo representa la figura, lo que pretenden es justamente tener esa integración con cero pérdida de datos, de manera que podamos utilizar tanto toda la información a nivel usuario, atributos, como también información respecto a los productos y servicios que el usuario eventualmente está visitando en nuestros canales digitales. Entraré un poco más en detalle más adelante respecto a este punto. Ahora, bueno, y básicamente, como para hacer el resumen, la importancia de este tema, por lo tanto, se da en la capacidad que tenga un negocio de poder realizar las integraciones, tanto desde el punto de vista de su ecosistema analítico, como su ecosistema publicitario, para que la decisión, tanto de inversiones como de optimización en el sitio, se basen justamente en el desempeño, tanto de nuestras campañas, como del desempeño del sitio web desde el punto de vista de conversiones. De ahí la relevancia. De ahí la relevancia, y lo que estamos notando en el mercado justamente es que muchos negocios, que ustedes lo sabrán, no sé cuántos de ustedes tendrán Google Analytics gratuito u otras plataformas, notarán que cuando un negocio va madurando, generalmente inician un trabajo fuerte en inversión en marketing, luego pasan a la analítica, suele suceder esa dirección un poco opuesta a la que uno esperaría. Obviamente viene la necesidad de sacarle más provecho a ese tipo de información y queremos la integración. Justamente lo que este diagrama representa es esa pérdida de datos que se da al utilizar múltiples plataformas con múltiples proveedores o vendors distintos versus una integración más nativa a partir de la existencia de una analítica más gratuita como es Google, que posteriormente evoluciona en Google Analytics 360, con esta integración de DoubleClick o Google AdWords y otras plataformas de Google, ¿ok? Entonces, el tercer punto, la definición del ecosistema, es básicamente una descripción de lo que yo decía hace un rato, de los actores, de los roles en este ecosistema, DoubleClick y Google Analytics 360. Permiso que tomo un poco de agua. Ok, entonces el ecosistema de DoubleClick. DoubleClick en sí es una solución publicitaria, una plataforma abierta, como la define Google, ¿cierto? Tanto para la gestión de anuncios, gestión publicitaria, como también para la gestión de ad servers, que lo que le permite a un negocio, dependiendo de su naturaleza, por supuesto, es agilizar y centralizar básicamente todas las iniciativas publicitarias que puedan tener, dependiendo, como lo decía, de la naturaleza del negocio. En este esquema, yo asumo que se ve mi mouse. Si no lo ven, bueno, lo describo, pero a la izquierda está lo que se llama el grupo de los marketers o advertisers, que son básicamente gran parte de los negocios que hoy quieren vender. Aquí hablamos de negocios como, por ejemplo, en cualquier e-commerce, en cualquier país, negocios que hoy día necesitan audiencias, necesitan tráfico, para, por supuesto, llegar a generar una acción de negocio, que puede ser un lead, una compra, una suscripción, etc. Y desde el otro lado, desde el lado de la derecha, tenemos los publishers, que los definimos básicamente como aquellas organizaciones donde su modelo de ingresos, ¿cierto? O parte de su modelo de ingresos se debe a los ingresos publicitarios, ¿cierto? A la oferta de espacios en sus sitios o en sus aplicaciones, para justamente poder vender inventario o espacios publicitarios y que otras organizaciones, en este caso los marketers o advertisers, puedan publicitar ahí. Ejemplos más concretos de publishers son eventualmente los medios de comunicación,
¿cierto? Los diarios, los canales de televisión con transmisión en línea, las radios en línea, básicamente los medios de comunicación, los grandes periódicos de cualquier país se darán cuenta que tienen una serie de espacios que disponen para que otros anunciantes, advertisers o marketers, obviamente puedan acudir a ese espacio y colocar sus anuncios. Por lo tanto, DoubleClick ofrece una oferta de plataformas publicitarias que va para ambas partes, ¿cierto? Para aquellos que son del mundo del advertiser, es decir, que buscan audiencias, ¿cierto? Y publicitan en otros sitios o aplicaciones web, existe básicamente todo el mundo que tiene que ver con lo que es DoubleClick Campaign Manager, y voy a saltarme algunos elementos, si no nos va a dar tiempo. Y la otra plataforma relevante en este escenario es DoubleClick Bid Manager, o la plataforma de compra programática de Google, que justamente le permite a estos advertisers acudir al mercado, ¿cierto? Y poder subastar o poder ser parte de subastas de estos espacios para poder colocar un anuncio relevante en un sitio que pudiese ser, obviamente, en contexto con las audiencias que yo busco. Y del lado de la derecha, por supuesto, ya lo decía, los publishers, también DoubleClick ofrece plataformas para que puedan gestionar su inventario, gestionar el inventario de espacios que yo tengo tanto dentro de mi sitio como dentro de mi aplicación, y los dispongo en un marketplace para que estos marketers o advertisers puedan puedan pujar, esa es la palabra, puedan empujar para poder llegar a tener este espacio que yo tengo dentro de mi sitio y dentro de mis aplicaciones. No quisiera entrar en tanto detalle porque, insisto, la intención es que esto podamos abordarlo en sesiones posteriores y, por supuesto, si hay preguntas que podamos abordar acá o en otras sesiones, bienvenidas sean. Pero el contexto de este DoubleClick justamente lo queremos enlazar con lo que es Google Analytics 360 Suite. Y aquí es donde está la jugada, digámoslo, maestra, si lo podemos decir de alguna manera, es en donde Google, con su plataforma 360, pretende empalmar básicamente cada una de estas piezas del ajedrez en una juguera, ¿ya? En una juguera, pero que una juguera que no tiene pérdida, en una juguera que no tiene pérdida de datos. Lo que pretende es poder tener una integración de manera que el negocio que hoy utiliza Google Analytics pueda obtener dentro de Google Analytics, ¿cierto?, reportes de desempeño, tanto de DoubleClick Campaign Manager, DoubleClick Bid Manager, los famosos DFP, DoubleClick for Publisher, etcétera, dentro de nuestros reportes de analítica del sitio y de la aplicación. Sin embargo, lo interesante está en lo que Google Analytics puede ofrecer o puede otorgar de vuelta a las plataformas de DoubleClick. El ecosistema, por lo tanto, ya visto en base a los productos específicos, en el caso también de Google Analytics, bueno, Google Analytics, diría yo a fines del 2015, si no a principios del 2016, honestamente, ya ni me acuerdo la fecha, lanzó o comunicó al menos el lanzamiento de su plataforma, de su nueva suite de marketing digital en cuanto a analítica, que le llamaron Google Analytics 360 Suite, y que contempla una serie de productos que no entraré en detalle en esta sesión, pero al menos los puedo describir. Google Analytics 360, que tenemos aquí abajo, Google Optimize, tenemos Google Attribution, Google Audience Center y Google Service 360. Que fueron complementados con herramientas de visualización de datos como Data Studio, que hoy en día es una herramienta gratuita y muy recomendable, y también apoyado fuertemente por un Tag Manager, que muchos ya conocíamos de hace mucho tiempo, como lo es Google Tag Manager 360, ¿vale? Pero en este ecosistema, obviamente, se van integrando otras plataformas, tanto publicitarias como no publicitarias de Google, que lo que pretenden es justamente aprovechar todo ese concepto nativo de integración, de manera de explotar de mejor manera la data existente. Por un lado tenemos DoubleClick y Google AdWords, que es gran parte de la sesión de hoy. Por otro lado tenemos Google BigQuery, que es la herramienta, es el Data Warehouse de Google, que es parte del Google Cloud Platform. Y por supuesto también tenemos otras plataformas más third party data que eventualmente podamos integrar dentro de Google Analytics, que puede resultar fundamental para las intenciones que tenemos de poder generar, por ejemplo, mejores audiencias. Por lo tanto, por un lado tenemos el ecosistema de DoubleClick y por otro lado el ecosistema de Google Analytics 360. El contexto, y nuevamente tomo agua. El contexto
es que justamente un negocio que busca vender, es como vender una propiedad, un departamento, una casa, ¿cierto? Va a ser complejo venderla si no tenemos las visitas, ¿cierto? Si no tenemos la visita de los potenciales compradores o arrendatarios, ¿cierto? Que vayan a mirar en terreno, ¿cierto? De qué trata el hogar, esta casa, ¿cierto? Visitar las habitaciones, entender el contexto donde está el barrio, etcétera. Bueno, pero para llevar gente, obviamente tenemos que de alguna forma atraerla. Tenemos que buscar una comunicación y mensajes ad hoc. Todas las iniciativas que tiene un negocio desde el punto de vista de adquisición de tráfico, en lo que es calidad y cantidad, es lo que podemos llamarlo de alguna manera las estrategias de pre-click. Es decir, todo lo que ocurre con nuestras estrategias de adquisición hasta que el usuario llegue al sitio, ¿cierto? Y aquí hablamos, por supuesto, de estos esfuerzos e iniciativas que nosotros realizamos como negocio en medios sociales, que hacemos en anuncios de aplicaciones, en video, en display, etcétera, versus toda la dimensión o el mundo de lo que se llama el post-click, que tiene que ver con todas aquellas iniciativas del negocio, justamente para que la gente, los usuarios, la audiencia que llegue a nuestro sitio, realice las acciones de valor que obviamente definen nuestro negocio, ya sea vender, suscribirse, un lead, ver contenido, etcétera. ¿Ok? Por lo tanto, la unificación del pre-click con el post-click se hace fundamental para tener el Customer Journey completo. Muchos años vivimos en la oscuridad, bueno, suena un poco dark, ¿cierto? Pero vivimos en la oscuridad, básicamente entendiendo con Google Analytics lo que pasaba cuando el usuario recién llegaba al sitio. Se empezaron a generar conexiones e integraciones con Google AdWords, ¿cierto? Se empezaron a hacer integraciones de costo y por fin ya estábamos teniendo una visión un poco más completa. Sin embargo, de aquellos que trabajan en agencias y no tenían acceso a Google Analytics, se quedaban solamente con la información de pre-click. Y muchos negocios vieron como reportes básicamente reportes de resultados, información que me decía, oye, pero mucha gente hizo clic, mucha gente vio el anuncio, un alto CTR, un CPC muy bajo, pero no teníamos información del CPA porque no sabíamos lo que ocurría dentro del sitio. Bueno, eso, gracias a la divinidad de la tecnología también, ha ido cambiando en el tiempo y hoy ya estamos en condiciones no solo de comprender el desempeño de campañas, sino ser capaces de generar lo que le llamamos el círculo virtuoso. Gente que a partir de un anuncio llega a nuestro sitio, a partir de la información de nuestro sitio, generamos nuevas audiencias y mejores campañas. Por lo tanto, se da una especie, como yo les decía, de círculo virtuoso. Entonces, este ecosistema, de alguna manera, lo podemos resumir de la siguiente forma. DoubleClick, ya sea en su formato TCM, DoubleClick Campaign Manager, TBM, DoubleClick Bid Manager, incluso con DoubleClick Search, básicamente va a aportar en su integración con Google Analytics reportes, va a aportar con data, va a aportar con justamente información de desempeño de las campañas, pero que hoy estaremos en condiciones de poder verlas en nuestro ecosistema de medición dentro de Google Analytics. Google Analytics en sí, por supuesto, a partir de esta información y de todos los atributos, comportamientos, patrones que ve de la navegación de los usuarios en sitios y aplicaciones, es capaz de generar un análisis y segmentación muy rico y muy útil. ¿Para qué? Para la creación de audiencias que eventualmente podamos compartir y enviar a nuestro doble clic dependiendo de la plataforma que estemos utilizando. Por lo tanto, nuevamente, es lo mismo que les decía, esto fácilmente podría haberlo construido como un círculo, ¿cierto? Información que DoubleClick le envía a Google Analytics, Google Analytics la complementa con información de comportamiento y la devuelve a DoubleClick para crear audiencias mucho más ricas, con muchos atributos, obviamente, más claros respecto a lo que pudiésemos esperar de una campaña en particular, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí hay algunas slides, no son tan claras como hubiese querido, obviamente las tomé también de algunas sesiones que Google ha hecho en ese sentido, pero que me parecen mucho mejor de lo que yo podría haber construido acá. Y fíjense que acá lo que se está mostrando es básicamente cómo se manifiesta esta integración, en este caso de dos ejemplos, de DoubleClick Campaign Manager y DoubleClick Bid Manager.
Aquí hay un aspecto primero súper importante y que da de alguna manera un poco la línea de lo que debiésemos esperar de esta sesión. Acá hablamos de una integración de doble clic que actualmente solo es posible con Google Analytics 360, ¿ok? Por más de que tengamos conocimiento o muchas ganas de querer hacer cosas con la herramienta free de Google, en este caso las integraciones nativas se dan al nivel de la herramienta premium, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre cuando integramos las plataformas? En Google Analytics, en primer lugar, en toda la sección Acquisition o Adquisición, nos aparecen nuevos reportes y nuevos menús, en este caso asociado a la herramienta en cuestión, doble clic Campaign Manager y doble clic Bid Manager. En segundo lugar, vamos a tener reportes, obviamente nuevos reportes, que nos dan más luces respecto al desempeño de estas campañas, BBM, BCM, etcétera, dentro de Google Analytics. Y ahí viene lo interesante, que ahora no solo tendremos el tema de los clics o impresiones o el costo, sino que podremos asociar el desempeño a métricas de engagement, métricas de interacción dentro del sitio con las campañas. Métricas como sesiones, páginas por sesión o duración promedio de la sesión, entre otras. Y quizá el tercer punto, entre varios, ¿cierto?, que también nos gustaría destacar, es que obviamente ahora toda esta integración nos permite poder incluir todas las iniciativas de campañas en doble clic en los modelos de atribución, en los embudos multicanales, que son básicamente la función que hoy día Google presenta para que un negocio pueda comprender cuáles son los distintos puntos de contacto o puntos de influencia que podemos ejercer como marca con un cliente hasta que toma la decisión de comprar, ¿cierto? Por lo tanto, comprender doble clic hoy juega un rol más de convertir o juega más un rol de awareness. Por supuesto que dependiendo del negocio y la campaña, esto puede estar en cualquier lado o cualquier parte del eje, ¿cierto? Entonces, bueno, en un poquito más en detalle respecto a la integración, aquí vamos a hacer los ejemplos con DCM y con DBM, Double Click Campaign Manager, que es básicamente este gestor, gestor de campañas, obviamente, que nos agiliza mucho el tema de nuestros creativos, el tema de cómo vamos a trabajar justamente con los espacios publicitarios que estén disponibles, ¿cierto? Entonces aquí explícitamente, ¿qué es lo que obtenemos cuando integramos DCM con Google Analytics? En primer lugar, DCM Data, o básicamente la data más fundamental que podemos tener en DCM respecto a una campaña, como son los clics, impresiones y datos de costo. En segundo lugar, y no menos importante, para aquellos que han trabajado con Google AdWords, por ejemplo, y ya están muy familiarizados con el famoso auto-tagging, es decir, campañas que se crean en AdWords y vienen con un parámetro, el famoso gclick, que automáticamente le dice a Analytics toda la información relativa a la campaña, nombre de la campaña, anuncio, creativo, placement, etc. El DCM pasa exactamente lo mismo, en vez de gclick existe el dclick, ¿cierto? Y que justamente va en la misma línea que Google AdWords, nos otorga mediante un auto-tagging, sin estar manualmente ingresando los famosos UTM o los UTM Campaign, Medio Source. Este auto-tagging incluye toda la información que vamos a necesitar para luego poder revisar los reportes dentro de Analytics. A ver, voy a ir un poquito más rápido porque creo que ya llevo 25 minutos y me estoy alargando mucho, pero eventualmente tenemos información que resulta fundamental para poder entender el desempeño de DoubleClick, tanto a nivel Campaign Manager, y me voy a adelantar un poquito, como también Bid Manager, cuya información que se importa Google Analytics es muy, muy similar, ¿vale? Básicamente ahora tenemos dimensiones, pero también métricas. Ahora vamos a estar en condiciones de tener reportes asociados al desempeño de estas campañas. Y aquí, bueno, déjenme, antes de soltarme un poco, vamos a poder tener las integraciones de impresiones, clics, pero también en modelos de atribución. Y aquí lo importante, recordar que Google Analytics 360 tiene una de las funciones más relevantes que podemos tener en modelos de atribución, que es el Data Driven Attribution Model, que son modelos de atribución que se basan en data, ¿ok? Podemos tener una sesión a futuro con más detalle en ese tema. Por lo tanto, tenemos una integración que obviamente nos da más herramientas de analítica, más herramientas de análisis y segmentación. ¿Cómo se integran? Insisto, no voy a entrar en los detalles, si bien el nombre de la plática lo dice, ¿cierto?, la integración. Yo preferiría hablar más del potencial de la integración que un step by step de cómo se integra. Sin embargo, las integraciones son bastante sencillas. Cuando somos capaces, bueno, se tienen que seguir ciertos requisitos de permisos, de usuarios, de administrador, que lo podemos dejar para otra sesión, pero eventualmente, cuando ya resolvemos los requisitos básicos, como contar también con GH60,
básicamente dentro de las configuraciones y administración de Google Analytics, existen las opciones justamente para hacer este linking, para hacer esta conexión con nuestras cuentas de DBM, DCM, incluso Targeted Search. Pero no voy a detenerme en ese tema. Aquí hay simplemente un screenshot que justamente demuestra que toda esta integración se puede hacer directamente desde dentro de Google Analytics, ¿ok? Pero quisiera avanzar un poco más en los temas que quisiéramos más destacar. La dinamita, creación de audiencias de alto nivel. A ver, y nuevamente saludo. A ver, en primer lugar, recordemos Google Analytics 360 es una herramienta, la verdad, muy buena y suena poco parcial, suena muy parcial que lo diga siendo partner de ellos, pero la verdad es que la industria lo señala, ¿cierto? De hecho, en los famosos reportes de estas consultoras gringas, Forrester, Gartner, siempre aparece Google Analytics en una posición de líder en lo que se refiere a plataformas de analítica digital. Por lo tanto, Analytics 360 ha ido evolucionando en el tiempo y hoy es capaz, básicamente, de no solo poder generar reportes a partir de la data que captura por defecto, ¿cierto?, sino que también lo podemos alimentar. Y fíjense que esa es una de las características más relevantes de todo este ecosistema de integraciones, poder expandir los atributos y características de la navegación de los usuarios, de los atributos de los usuarios, por medio de personalizaciones, por medio de dimensiones personalizadas. Es decir, nosotros hoy podemos tener una analítica decente, pero para poder llegar a sacar el máximo provecho de todas estas integraciones que estamos comentando, se hace fundamental un requerimiento clave: contar con una analítica óptima y representativa. ¿Qué significa eso? Significa que primero, en primer lugar, la analítica debe estar libre de errores. Errores no significa que básicamente, por ejemplo, las ventas que tengamos en Google Analytics tengan que ser igual a las que tengamos en nuestra base de datos. Hay muchos elementos que confluyen para que eso no sea exactamente igual. Pero cuando hablo de libre de errores, es básicamente una medición que, digámoslo, no mide, por ejemplo, no duplica páginas vistas, no corta sesiones en medio de una sesión, básicamente una implementación acorde a lo que el usuario realiza en el sitio. Y con representativa también nos referimos a que seamos capaces de poder incluir información. Por ejemplo, ahora, hace un par de años que existe Google Tag Manager, ¿cierto? Una medición con Google Analytics puede aumentar su valor o su atractivo por medio de los famosos data layers o capas de datos. No me quiero ir del tema, pero aquí lo único que quiero decir es que antes de pensar en integraciones, el primer requerimiento es que nuestra analítica sea saludable, ¿cierto? Ojalá representativa, óptima, ojalá con toda la información que seamos capaces de incluir. Si hoy somos un banco, si hoy somos un e-commerce, o somos básicamente un negocio que además cuenta con una comunidad en línea, sería muy relevante poder incluir dentro de la medición atributos o características de estos clientes, de estos usuarios, de manera que después, cuando queramos hacer un análisis, una segmentación, o incluso una creación de audiencias, podamos utilizar todos esos atributos de manera poder tener audiencias, como ya les decía, de mayor nivel. No solo de cuántas visitas ha realizado, no solo si visitó esta página o cuánto tiempo lleva en el sitio. No, estamos hablando de atributos y comportamientos mucho más avanzados. La creación de audiencia o la creación de audiencias en Google Analytics sigue un esquema muy similar al que se realiza cuando creamos segmentos avanzados. Recordemos, los segmentos avanzados son básicamente una manera en la cual las herramientas de analítica, no solo Google, otras también lo hacen, son capaces de poder crear un pequeño grupo, un set de usuarios que tienen características particulares, características que pueden ser de atributos propios del usuario, por ejemplo, del navegador, del sistema operativo, o por ejemplo, es cliente, no es cliente, o qué producto tiene contratado, ¿cierto? En el caso de una empresa de servicios, como segmentaciones basadas en comportamiento, ¿cierto? Basadas, por ejemplo, en qué tipo de contenido ha visto, ¿cierto? O cuál ha sido su patrón de navegación, es decir, vio un producto, luego llegó al carrito, luego llegó al checkout. Eventualmente podemos hacer ese tipo de segmentaciones. Las audiencias en este caso siguen una línea muy similar, pero tiene una diferencia, que las audiencias han sido creadas dentro de Google Analytics para poder
compartirse para poder básicamente ser enviadas a otra herramienta, generalmente herramienta publicitaria de Google, justamente para poder targetear de mejor manera una iniciativa publicitaria, por ejemplo, una campaña, ¿cierto? Entonces, las audiencias en este caso, la verdad, siguen una lógica muy sencilla. Vamos a poder crear las audiencias, por ejemplo, para DoubleClick, luego de haber integrado ambas plataformas, ¿cierto? Le damos un nombre, definimos el criterio, ¿cierto? Y repito, no voy a entrar en tanto detalle de cómo se crea una audiencia en este momento, pero sí quisiera darles la visión general. Por lo tanto, el Audience Definition es justamente la declaración de los criterios que voy a definir como negocio para un grupo o una audiencia. En este caso pudiese ser usuarios que hayan visto solo una página, usuarios que eventualmente hayan hecho clic en el botón agregar al carrito o hecho clic en el botón pagar, ¿cierto? Pero que por razones de saldo de su cuenta bancaria no pudieron comprar, y lo podemos llegar a saber, ¿cierto? Y podemos crear una campaña para buscar financiamiento, ¿cierto? Una campaña de remarketing, usuarios que compro la hora, te damos el financiamiento. Por lo tanto, la creación de audiencias, si se dan cuenta, va a tener más o menor valor dependiendo de cuán potente, ¿cierto?, sean los criterios que utilicemos y, por supuesto, el propósito de una posterior campaña. Entonces, acá yo quisiera darles algunos ejemplos del tipo de campañas que pudiésemos llegar a realizar con Google Analytics y DoubleClick. En este caso podemos enfocarnos, por ejemplo, en Bid Manager o en Campaign Manager, para distintos tipos de estrategia que queramos generar. Por ejemplo, la típica estrategia de awareness, que tiene que ver más con concientizar al usuario de la existencia de nuestro sitio y que lo visite, ¿cierto? Por lo tanto, en segundo lugar, acquisition, que tiene que ver más con las estrategias que como negocio tenemos para convertir un usuario en un cliente. Y finalmente, postventa o after sales, que tiene que ver justamente, como su nombre lo indica, con campañas que podamos realizar utilizando información de aquellos que sabemos que ya compraron. Entonces, por ejemplo, el primer ejemplo, tal cual, de awareness, es, por ejemplo, crear una audiencia de todos los usuarios que han visitado el sitio. Todos, absolutamente todos. Es decir, la más amplia posible. Y dentro de DBM, o dentro de DoubleClick Bid Manager, poder utilizar esta audiencia con la intención, porque aquí ya entramos directamente en territorio de lo que hace DoubleClick Bid Manager. Y aquí quizá, insisto, con las sesiones que tendremos después, pero DoubleClick Bid Manager, por ejemplo, es capaz de crear campañas cuyo targeting pueda ser una audiencia de Google Analytics, pero definir el criterio, a ver, ¿cómo voy a utilizar esta audiencia? ¿Quieres que yo cree una campaña de remarketing para esa audiencia? ¿O quieres básicamente que yo cree una campaña utilizando esta audiencia, pero sin, esto es importante, pero sin targetear a esos usuarios, pero acudiendo a otros usuarios que tengan un comportamiento similar? Y esto es, pero maravilloso. Y me detengo unos segundos. En el mundo publicitario y en el mundo de las integraciones, en el mundo de las audiencias, existe un concepto que se llama los modelos look-alike. Los modelos look-alike, es decir, parecidos a o se ven como, lo que persiguen es que una campaña pueda targetear, ¿cierto?, a usuarios que tienen características similares a una audiencia que yo ya conozco, ¿ok? Entonces, en Google Analytics lo que haremos en este caso, ¿cierto?, es, como ya les decía, crear una audiencia lo más amplia posible de todos aquellos que visitaron el sitio, porque me interesa poder llegar a otros usuarios que tengan características similares, pero que no hayan visitado el sitio. Por eso la importancia de en DBM poder tener esa audiencia para acudir a usuarios que ya con características de aquellos que ya visitaron mi sitio, pero sin targetear a los mismos que ya hayan, obviamente, navegado por nuestro portal, ¿vale? De ahí se llama el concepto de audiencias similares. Y resulta súper interesante, porque aquí hablamos a nivel de awareness, pero esto lo podemos expandir, por ejemplo, en la estrategia de adquisición. Podemos crear una audiencia de usuarios que visitaron productos específicos de nuestra tienda, pero que finalmente no compraron. Evidentemente, esa audiencia, dentro de un DBM, ¿cierto?, es susceptible de una campaña que vaya directamente a ellos con un mensaje de compra ahora y quizá tengas un descuento, ¿cierto? O sea, estamos hablando de remarketing que se basa no solo en comportamiento, no solo en atributos de usuario en general,
sexo, demografía, etnografía, etcétera, sino a partir de una intención probable que no terminó realizando, ¿cierto? En segundo lugar, otro ejemplo, crear una audiencia. Esta es la más famosa de todas, ¿cierto? La creación de audiencia con usuarios que agregaron al producto un carrito y luego abandonaron. Es quizá una de las audiencias más famosas porque esta es una de las manifestaciones de intenciones más claras, no es 100% segura, por supuesto, pero una de las manifestaciones de intenciones más claras de compra que puede tener un usuario que finalmente no compra. Por lo tanto, podemos ver, es fácil, ustedes ingresan a un sitio de Amazon, Linio, cualquier sitio, digamos un e-commerce grande con presencia internacional, y agregan un producto al carrito, y lo que va a ocurrir eventualmente es que se encontrará publicidad de ese mismo producto en muchos sitios distintos donde ustedes estén navegando. Por lo tanto, es claramente una de las estrategias de remarketing más tradicionales y clásicas en la industria. Y la de postventa, bueno, permiso, doctor Salud. Y la de postventa es curioso porque en este caso, más que una estrategia para el usuario de postventa, se trata más bien de reconocer a aquellos usuarios que sí han comprado, ¿cierto? Para luego excluirlos de nuestras campañas. Tiene algo de parecido con el ejemplo, con el primer ejemplo, de tener una audiencia con todos los usuarios para luego buscar usuarios similares, pero excluirlos dentro de nuestras campañas. Por lo tanto, aquí, si se dan cuenta, aquí mucho tiene que ver con, primero, la capacidad que tiene Google Analytics, nuestro Google Analytics, nuestra medición, de darnos la flexibilidad de poder contar con audiencias tan ricas y tan diversas, que obviamente dependen de la calidad de nuestra medición. Si se dan cuenta, el punto que dijimos al principio, la calidad de la medición, ese requerimiento de una medición óptima y representativa, se ve, bueno, sus resultados se ven justamente en estos ejemplos. El tipo de audiencia, la calidad y profundidad de la audiencia que queramos crear, va a depender de la calidad y profundidad de la medición que tengamos en nuestro sitio. ¿Perfecto? Ahora, creo que quería decir otra cosa más, y la calidad de la audiencia, bueno, ya volveré a ese tema. Entonces ahora quisiera yo ir más en la práctica respecto a un caso real, a un ejemplo concreto que hemos ido desarrollando en Metriplica y que justamente hace uso de toda esta analítica óptima, de esta analítica representativa, en conjunto con una integración con doble clic. En este caso el ejemplo es con doble clic Bid Manager. El caso lo hemos llamado Audience Score, y básicamente el Audience Score es un servicio, un producto que hemos diseñado en Metriplica, y por supuesto, aquí mi intención es poder también generar algún tipo de, inspiración a aquellos negocios que se sientan atraídos por la idea, más allá del Audience Score de Metriplica, que pudiesen buscar o la manera de hacerlo, o simplemente nos piden ayuda y vemos cómo les podemos colaborar. El Audience Score es básicamente un modelo estadístico que hemos desarrollado en base al comportamiento del usuario. La idea, ¿cuál es? La idea es que, obviamente, ya lo he dicho varias veces, una analítica profunda, en detalle, de alta calidad, nos otorga un tipo de información tan relevante que si somos capaces de tomar todas esas variables de un usuario, atributos, comportamiento, y somos capaces de crear un modelo que me diga, mira, si el usuario hizo esto, esto, esto y esto, ¿qué posibilidades, qué probabilidades existen, estadísticamente hablando, de que finalmente sí compre? Dicho de otra manera, el Audience Score es una manera de calificar a nuestros usuarios según la propensión que tienen a poder convertir, ya sea una compra, ya sea un lead, ya sea una suscripción o lo que sea, ¿cierto? Por lo tanto, el Audience Score, que ya lo voy a enlazar con doble clic, por supuesto, en primer lugar lo que hace, como ya les decía, toma todas estas variables de esta medición óptima, las procesa en un modelo matemático, cuyo resultado es un numerito que va entre 0 y 10, y que califica al usuario justamente en lo que ya decía, en esa probabilidad de conversión. ¿Qué tipos de variables utilizamos? Bueno, la verdad es que estamos utilizando gran parte de las métricas que definen lo que ocurre en un negocio, en un sitio, en una aplicación, desde cantidad de búsquedas, selección de tarifas, número de page views, características más si es regional o no regional, dispositivo, campaña, fuente, etc. La idea es que ese modelo es básicamente un modelo predictivo que, como ya lo he mencionado, termina generando una calificación para los usuarios dependiendo
de este grado de probabilidad de conversión. Ahora, ¿cómo se enlaza todo esto? Y aquí es donde nos ponemos un poquito más ñoños, ¿ya? Un poquito más nerd, pero viene resultando muy interesante. Acá tenemos Google Analytics, tenemos la data que proviene justamente de esa interacción con nuestros canales digitales. Esto es lo que estamos haciendo en la realidad. Lo que estamos haciendo es pasando toda la información, exportando toda la data de Google Analytics a Google BigQuery. Acá una mención aparte. Todos los negocios que tienen Google Analytics 360 tienen créditos gratuitos para el uso de BigQuery. Por lo tanto, aquellos que nos estén escuchando y que tengan la plataforma Google Analytics 360 ya tienen a su haber el uso de Google BigQuery para poder realizar este modelo que estamos planteando. Google BigQuery, básicamente, como lo dijimos al principio, es un gran data warehouse, un gran almacén de datos que lo único que hace es recibir, y bajo el concepto de consultas o query, nosotros podemos generar reportes o tablas que crucen información. Es decir, puedo cruzar información de Google Analytics que terminé exportando a BigQuery, la puedo cruzar con un CRM, la puedo cruzar con otro tipo de datos que yo tenga de un usuario que le termina aportando nuevos atributos o nuevas características. ¿Dónde viene lo interesante? Que podemos exportar todo ese menjunje, toda esa mezcla, esa batidora de datos, y la exportamos a alguna herramienta de análisis estadístico. Este es un ejemplo, por ejemplo, es caso de R, que incluso es gratuita. Pueden existir otras herramientas de modelado más matemático, pero es en R donde creamos este modelo que lo que va a hacer finalmente, mezcla las variables, es capaz de decirme cuál usuario tiene mejor calificación desde el punto de vista de probabilidad de conversión, y finalmente transformamos y dejamos todo esto en un CSV, en un Excel, en un bill y sencillo Excel, que posteriormente, y aquí viene lo interesante, volvemos a importar en Google Analytics mediante la función Data Import. ¿Okay? Google Analytics, tanto la versión gratuita como la 360, tiene un modelo, ¿cierto?, de importación de data. En este caso, Google Analytics va a importar toda la data de los usuarios, pero ahora con una característica importante. Ahora viene con una dimensión nueva que se llama Audience Score. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Y es justamente aquí donde viene lo relevante. Vamos a crear ahora, dentro de Google Analytics, audiencias que, por supuesto, están en el máximo nivel probable de conversión, es decir, 8, 9 y 10. Si nos vamos a esta slide, por ejemplo, vemos en la práctica cómo se ve dentro de Google Analytics un reporte con la dimensión Audience Score, y aquí básicamente tenemos a los usuarios desglosados por justamente su calificación. En este caso, bueno, está desde 1 a 10, la cantidad de sesiones, el revenue, etcétera. Por lo tanto, ahora el score es una dimensión segmentable y obviamente susceptible de ser parte de una audiencia. Es justamente la audiencia que incluye este Audience Score que vamos a crear en Google Analytics, la que vamos a enviar a doble clic como parte de una lista de remarketing. Es decir, si en los casos anteriores hemos hablado de ejemplos de audiencias que podemos crear en Google y que se traspasan a doble clic, ahora estamos hablando no solo de una integración, sino también de una audiencia mucho más potente, ¿cierto? Que obviamente tiene una influencia, más que influencia, tiene características que hacen que sea muy probable la conversión de aquellos usuarios que sean parte de una campaña de remarketing con este tipo de audiencias. Ahora, lo interesante también para hacer que esto no suene tan lejano y tan Star Wars, es que esto lo pusimos en la práctica y generamos un proyecto con una cadena de hoteles en España, que es básicamente Meliá, una cadena de hoteles y resorts, y los resultados, la verdad, nos sorprendieron, bueno, positivamente, por supuesto, a todos. En primer lugar, las campañas que se hicieron, las campañas de remarketing que se hicieron utilizando este tipo de audiencias en doble clic, Bid Manager, tuvieron una conversión superior al 625%, es decir, una mejora del 625% del nivel de conversión de las campañas de remarketing. Casi un 80% de disminución del costo de adquisición por cliente, y lo más relevante, más del 350% en aumento del ROAS de las campañas con remarketing. El ROAS, el Return on Ad Spend, ¿vale? Por lo tanto, este es un ejemplo que he querido mostrarles, un ejemplo práctico, real, que obviamente requiere, llegar a hacer todo esto obviamente no es de la noche a la mañana.
prácticamente Google Analytics tiene que ser, como también lo he mencionado varias veces, tiene que ser una herramienta representativa de lo que ocurre en el sitio. Y a partir de ahí vienen integraciones que lo único que hacen es poder cruzar la data y poder tener una tabla, como en el caso del CSV de Excel, ¿cierto? Una tabla que sea capaz de incluir estas nuevas dimensiones en las sesiones y en los usuarios, para luego poder generar audiencias y hacer la parte de campañas de remarketing dentro de DBM, DCM, etcétera, ¿vale? Ahora, siguientes pasos. Bueno, la verdad es que cuando uno está en un modelo de integración de este tipo y ve los resultados, como por ejemplo los que mostré, la madurez o evolución natural es poder hacer que ese ecosistema de datos se centralice de mejor manera y enriquecer cada vez más la calidad de la información que tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros eventualmente ya tenemos esta integración entre DoubleClick y Google Analytics. Por ahí, por ejemplo, está haciendo mucho ruido y está haciendo un trabajo muy interesante Google con su Google Cloud Platform, que básicamente, bueno, BigQuery es parte de ello, pero es parte de una serie de plataformas, servicios y herramientas en la nube que nos permiten, obviamente, hacer más uso de la data a nivel más data science, a nivel más matemático, pero también nos ayuda a hacer las integraciones entre todas las herramientas para evitar esa pérdida de datos que veíamos en un principio. Ahora, ¿cuál es la evolución más natural que puede ocurrir? Por supuesto, seguir optimizando las campañas, trabajando audiencias de mayor calidad, pero lo que estamos viendo es que esto se está acercando mucho a una centralización de la data a nivel mucho más global. Hablamos de business intelligence, ¿cierto? De poder tener repositorios de data en donde tengamos una sola visión 360 grados del usuario respecto a todos los puntos de contacto que tenemos con ellos, desde propiedades digitales, desde CRM, los famosos posts o las aplicaciones, third party data, y eso también es un tema fascinante, todo lo que podamos llegar a complementar nuestro first party data, ¿cierto? Es decir, data que nosotros generamos y que tenemos de nuestros clientes, la podemos complementar con second party data, es decir, data de socios que tengamos o con los cuales nos asociemos para compartir data, o third party data, que simplemente es data que adquirimos o pagamos, ¿cierto?, en los famosos Audience Marketplace, ¿cierto? Por lo tanto, una de las evoluciones naturales que podemos ver de todo esto es justamente la centralización de la data en repositorios mucho más potentes, ¿cierto? Probablemente proyectos de Business Intelligence que nos den esa visión de 360 grados de los usuarios. Y, por ejemplo, Google ha estado dando pasos importantes en ese sentido. Hace un par de semanas, de hecho, el 6 de noviembre, como sale ahí, Google anunció ya uno de los partnerships que va a resultar de los más interesantes de poder seguir el próximo año, que es la integración con Salesforce, quizá uno de los CRM o herramientas de gestión de datos de clientes más relevantes y más populares en la industria, porque obviamente va a permitir que esa conexión, no sé si nativa, pero vamos todavía a entender qué naturaleza va a tener esa conexión, pero eventualmente vamos a poder generar audiencias de una manera mucho más sencilla, ¿cierto?, dentro de Google Analytics, a partir de la data que sabemos de nuestros clientes. Por supuesto, hablamos siempre de datos que tienen características de anónimos, es decir, género, tipo de salario, pero no datos personales, no los famosos PII, que resultan ser en información de un usuario, pero netamente personal, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de integraciones que hoy a Google, como otras herramientas, están acercándose con otras plataformas. Por ejemplo, DBM o DoubleClick Bid Manager tiene una serie de partnerships, no lo incluí acá, pero tiene una serie de partnerships con una serie de DMPs y plataformas con las cuales hoy se puede integrar de forma nativa, ¿cierto? Incluso saltándose lo que es Google Analytics. Sin embargo, y ya lo hemos visto en esta sesión, la integración de datos de comportamiento, importación de datos en Google Analytics, más ese modelamiento eventual que podamos hacer para predecir quiénes serían aquellos que tienen un mayor grado de conversión y poder compartirlo a DBM, ¿cierto?, hace que podamos tener digamos, un nivel de información de usuario mucho más rico para la creación de audiencias. Me faltaba este slide. Esto es básicamente una de las, bueno, bien fea mi tabla, perdón, no soy muy bueno para el diseño, pero esto es básicamente el resultado de una integración con una herramienta como Salesforce o con un CRM, que lo que hace es decirnos a usuarios de tal campaña no solo generaron el lead, sino que de verdad se transformaron en clientes. O básicamente nuestro CRM que nos dice que este usuario ha comprado más de una vez, ¿cierto? Y ha tenido cierto nivel de conversión o cierto nivel de compra en un periodo de tiempo.
y esa información traerla de vuelta a Google Analytics para la creación de audiencias. Entonces, señores, la verdad es que no quería pasarme, creo que pasó unos 5 minutos. Ha sido en gran parte lo que he querido compartir en lo que yo definiría básicamente como la primera sesión de una serie que queremos realizar en estos temas de integraciones de Google Analytics con DoubleClick. En otras sesiones quizá podamos andar mucho más en detalles quizá técnicos o en detalles que tengan que ver más en la configuración de las integraciones o creaciones de audiencia. He querido, por lo tanto, en esta primera sesión dar una visión más de fundamentos, una visión más de beneficios o alcance de lo que podemos hacer con ambas herramientas, que por lo que hemos podido mostrar puede tener grandes resultados en nuestro negocio. Moni, no sé si estás por ahí, y yo la dejaría hasta por acá. No sé si hay alguna pregunta o no. Si no, la verdad es que la podemos ver por correo si existe algo posterior. Sí, no, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. Lo que dices, si más adelante tienen alguna pregunta, la pueden enviar a tu correo, ¿cierto? richard@multiplica.com. Multiplica. Perdón, metriplica.com. Richard@multiplica.com. Sí. Aquí igual lo puedo escribir en el chat para que quede para todos. Bueno, muchísimas gracias, Richard. Fue muy interesante, como siempre tú, esa pasión que tienes por el tema se desborda y se nota completamente. Te agradezco mucho, espero poderte volver a tener en una próxima oportunidad acá para que nos cuentes todo, Gracias. todo lo Gracias que vas por la aprendiendo invitación. día a día y esa curiosidad que no se te acaba. Sí, yo espero que se haya entendido, ojalá se haya entendido un poco Sí, la idea que queríamos plantear, y por supuesto esto da para más, estamos muy metidos en este tema, y por supuesto los quienes estén escuchando y se ven como interesados en saber más, o básicamente quieren que tengamos más sesiones de este tipo, nos puedan escribir al correo que ya mencionó Moni, y lo vamos agendando a futuras Open Sessions. Así que muchas gracias por la asistencia a quienes participaron y a los que la ven también en diferido. Así que un abrazo a todos. vale, muchas gracias, un abrazo, que estés muy bien. Gracias a todos. Aquí no dice